Martes de Café. Comenzamos. Muy buen día tengan todos ustedes y bienvenidos a Martes de Café. Es un gusto estar otra semana con ustedes y el día de hoy viene un invitado especial. Una persona que estudia y se dedica a checar lo que son las intervenciones en crisis. Es una persona que, así como leyeron, se dedica a los primeros auxilios psicológicos, ¿verdad? Los primeros auxilios psicológicos, muy interesante y a veces no muy tomado en cuenta. Y como ya la escucharon, persona que tengo aquí a mi lado es Blanca Rubí Magaña Hernández, psicóloga, y tienes una especialidad, ¿no? Sí, yo tengo una especialidad en primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis. Felicidades, qué bien. Y bueno, ¿qué nos puedes platicar? ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos? Porque para mí, yo sé lo que son los primeros auxilios. Fui bombero un tiempo y sé cómo llegar y ayudar a las personas, ya sea de forma física, a lo mejor tratar de calmarlos, pero nunca he escuchado este término de primeros auxilios psicológicos. Sí. ¿Qué son? Pues los primeros auxilios psicológicos es parecido a los primeros auxilios físicos, porque es una persona que es primer respondiente. Por ejemplo, en un primer auxilio físico, tienes a una persona como primer respondiente, un paramédico, un enfermero, y después un hospital. En los primeros auxilios psicológicos, pues es una intervención de primer grado, de primera instancia, para que la persona restablezca sus emociones y pueda resolver la situación o el problema. Es como, por ejemplo, cuando una persona entra en un estado de shock o en un estado de crisis. Bueno, ya habíamos hablado de las crisis en los temas anteriores. En un estado de crisis tú tienes que reaccionar, ¿no? ¿Y cómo es que se hace? ¿Cómo se debe de reaccionar? Porque a lo mejor a mí me enseñaron que para regresar a una persona en un estado de shock tiene que ser con una cachetada, con un pellizco. No, nada de eso. Son cosas que pues me dijeron que menease al cuerpo para que reaccione, ¿no? Sí, pero de hecho en una intervención en crisis de primeros auxilios psicológicos, el contacto físico para mí no es recomendable. Entonces, ¿cómo tendría que reaccionar yo? Por ejemplo, si está una persona en crisis y yo llego y hago esto, yo no puedo saber para la persona si lo que le está causando la crisis yo la puedo exacerbar. Para mí no es recomendable, porque hay personas que sí lo ven como algo... ¿El contacto físico? El contacto físico sí lo ven como una herramienta o una ayuda, pero yo personalmente en mi experiencia no lo recomiendo. Ok, entonces, ¿qué debemos de saber? Aparte de evitar el contacto físico, a lo mejor, ¿qué más tendríamos que saber nosotros cuando queramos intervenir? Lo primero, antes de saber cómo intervenir y todo, lo primero es saber que tu seguridad es primero. Okay. Tú como intervencionista también, tú vas primero. Primero tú, después tú y al último tú. Fíjate que yo no estoy tan casado con ese, pero viene mucho de mi forma de ser y mi forma de crianza. Porque una vez me lo dijo un sacerdote en una de mis misiones a la sierra. Tú tienes que actuar en la vida como si toda tu vida fuera un vuelo. En un vuelo, primero te dicen que el primero que se debe abrochar el cinturón eres tú y después los demás, ¿no? Después los niños, pero primero tú. ¿Y de qué te sirve ser primero yo? Una intervención en crisis o algo, si después tú ya estás herido de alguna forma, ya no puedes hacerla. ¿De contratransferencia? No. Por ejemplo, tu seguridad es primero tu seguridad física. Porque en una persona con una crisis psicológica es una desorganización emocional. A veces la persona no está ni consciente de la realidad. Entonces tú puedes irte a un extremo de que una persona tiene un arma en la mano, pero su desorganización es emocional. Entonces, si tú dices, no, pues es que yo voy a intervenir, pero tú no sabes si la persona dispara, si la persona usa cualquier otra arma que pueda tener, no sé si puedo decirlas. Sí, creo que sí. Una navaja, un cuchillo, puede tener una cuerda, cosas que a ti te puedan herir de primera mano. Entonces es mejor siempre tienes Cuídate a ti mismo. Siempre tienes que ver primero
la situación, la persona y alrededor. Y tu seguridad es primero. Creo que entonces, teniendo es muy importante el entorno, ¿no? El entorno y la persona. Hace poquito tuve, el año pasado creo que fue, tuve una intervención en crisis con una persona. Me reservo todos los derechos. Cuéntanos tu experiencia. Pues me hablaron, de hecho, por parte del podcast. Yo sigo agradecido que tuvieran la confianza para hacer eso. Esta persona estaba tratando de suicidarse, de quitarse la vida, de un puente. Y no sé, a ver, tú califícame como expertise en la materia, califícame. Lo que yo hice fue primeramente contención, hablar con él, que se relajara, después que tratara de visualizar o pensar por qué es que quería hacer las cosas, cuáles eran los problemas para yo conocer y de ahí basarme. Mi corazón me decía, corre, ve a donde está él. Yo estaba, pues desde mi casa hasta el puente donde estaba, no iba a llegar. Sí, no. Y ni estaba en el teléfono ni manejando iba a llegar. Así que todo lo traté de hacer vía telefónica. Y conocí qué estaba haciendo, en dónde estaba, quién estaba a su alrededor. Y de ahí ya brinqué a la forma de que viera el lado positivo de su realidad, porque estaba muy abrumado por lo negativo. No sé si hice algo ahí correcto o no. Es correcto, por ejemplo, el que fuiste un primer respondiente, entonces la persona no estaba completamente sola en su crisis. Los tamales. Hablando de las crisis. Los tamales. Pero, por ejemplo, tú dices, si yo me subo a mi auto, manejo y hablo por teléfono, tú ya estás en riesgo allí. Entonces, lo que tú puedes hacer es a lo mejor no moverte, pero sí hablar a la policía, bomberos. Entonces tú ya enlazaste a la persona con otros respondientes mientras tú estás al teléfono. Pero si tú manejas y tú vas hablando por teléfono, ya no es una sola persona en riesgo, ya son dos. Sí, es que qué difícil porque si yo le hablo a los policías o a los bomberos, creo que se alteraría más la situación, ¿o no? Porque no se altera más show, porque el fin, en este caso, tú identificaste bien lo que es el peligro inminente, que sería la muerte. Sí. Entonces tú identificaste bien que lo que hay que prevenir es la muerte, en ese caso. Entonces a ti no te importa el show que se va a hacer, a ti no te importa cómo la persona va a reaccionar aparte. A ti el fin de los primeros auxilios psicológicos es que la persona tenga un enlace, y depende de la situación porque no todas son iguales. Eso es muy diferente porque en los primeros auxilios psicológicos ninguna situación es igual. Y en los físicos, un paro cardíaco es igual en todas las personas, más o menos igual. Sí. Pero entonces, en primeros auxilios psicológicos ninguna crisis de las personas son iguales. Entonces ahorita creo que me hace mucho ruido una palabra que usaste, que es el fin. ¿Cuáles serían los objetivos de los primeros auxilios psicológicos? Ahorita, ya voy para allá. Lo primero que dije que tienen que saber es que su seguridad es primero. Claro. Tú tienes que llegar, ver a tu alrededor y sobre todo a la persona. Y el segundo, también a tener muy en cuenta, es que tus crisis y situaciones personales no te impiden acompañar en las crisis de otros. Porque a veces yo puedo decir, es que yo tengo ansiedad, ¿cómo voy a acompañar? Porque los primeros auxilios psicológicos es el acompañamiento en una crisis. ¿Cómo voy a acompañar a una persona que está teniendo una crisis de ansiedad si yo tengo ansiedad? Pero mi crisis, mi conocimiento, no me impide a mí apoyar a esa persona, porque es una situación diferente. Okay. Otra cosa es que no es una terapia, no es preguntarle, es que ¿por qué tienes este problema? Como decías del puente. ¿Y eso cómo te hace sentir? Porque no le vamos a resolver ni su situación ni su problema. Un primer auxilio psicológico simplemente es enlazar a la persona para que después resuelva su problema. Nosotros no lo resolvemos, ni tampoco es terapia. Es muy difícil porque a veces sí intentamos un poco de intervención como terapéutica y eso, pero es importante saber que no es una terapia ni tampoco es resolverle el problema en ese momento. Puedes resolver después, pero en ese momento no.
En algunos de los casos, lo digo porque en películas así nos romantizan el Sí. cómo reaccionar. La forma de la confrontación dentro de la psicología es ponerte a la persona contra la situación adversa o lo Sí. que quiera cambiar, ponerlo en conflicto para salir a una solución. Cuando entras en un estado de crisis, ya sabiendo lo que es una crisis Sí. y los objetivos que tengo que hacer, ¿se puede llegar a la confrontación? No, ¿O se evita? se evita. Ok. No nos corresponde a nosotros, le corresponde después al terapeuta, porque una intervención de primeros auxilios psicológicos es como primeros auxilios físicos, lo puede hacer cualquier persona. Mientras tú sepas cómo aplicarlos, los puede hacer un especialista en, por ejemplo, una enfermera, un enfermero, lo puede hacer un sacerdote, lo puede hacer un psicólogo, psicóloga, un terapeuta físico e incluso ama de casa, lo puede hacer una dependiente de una tienda, mientras tú sepas cómo aplicarlos. Entonces, una confrontación no llegamos a eso, porque simplemente lo que hacemos es que la persona en ese momento sepa qué hacer después, pero no una confrontación. ¿Cómo ha sido alguna de tus experiencias? Platícanos ahorita. Todas son muy de tus interesantes experiencias. porque, como dije, ninguna es igual a otra. ¿Cuál fue la top? La que tú dijeras, esta creo que me ayudó mucho o se me hizo muy interesante. Mira, hay una palabra que a veces es muy difícil decirla porque no quiero que se generalice a que cuando una persona intenta un suicidio es falso. Pero hay una palabra que se llama parasuicida y suicida. Un parasuicida ha aprendido que si se lleva a una situación de peligro, va a obtener lo que quiere. Y eso no quiere decir que la persona no tenga lesiones físicas en ese momento o que esté en peligro. Pero es importante identificar cuando una persona no lo va a hacer. Entonces es la situación más... La verdad todas son interesantes porque en una situación psicológica tú no puedes decir esta es más interesante que esta o esta es más difícil que esta. Porque un primer auxilio psicológico puede durar minutos o puede durar horas. No tiene tiempo límite. Oh, eso no me lo esperaba. Yo pensaba que era en ese mismo momento y de ahí vámonos. Ahorita que dijiste que eso de referirlo a las personas, pensaba que era te agarro mientras que llega una es que balanza sí, y se es acabó. que por ejemplo no es llegar y decir esta con fulanito o esta con acá, porque una persona tiene que, lo que sí tienes que hacer es que la persona clarifique qué es el siguiente paso de esto que está sucediendo. Entonces si yo llego y le digo a la persona esto va a ser lo siguiente, yo no elige la persona porque yo no le resuelvo nada. Okay. Pero la más interesante, volviendo a ese tema, es muy interesante porque era una chica parasuicida, es decir, ella aprendió a lo largo de su vida que si ella se lleva al límite de me voy a suicidar o ya hice esto, obtiene lo que quiere. Entonces era una chica que estaba en un salón de clases. Hablamos de que ella estaba en nivel universitario. Regresamos de la pandemia. Sí fue la verdad, regresar de la pandemia después de que personas estuvieron mucho tiempo en su casa. Fue tan difícil para las personas el comenzar una nueva etapa cuando tienes ya un trastorno. Y también para los intervencionistas fue muy difícil, porque era de vete aquí, vete para allá y vete para allá, porque la persona ya no está bien. Entonces esta chica estaba en un salón de clases, ya la habían reportado a la unidad académica. Habían reportado que esta chica pues estaba teniendo un evento psicológico, pero nadie había ido. Entonces yo estaba en el turno de la tarde, entonces yo llegué hasta la tarde, hasta las 3, y yo fue cuando supe que todavía estaba allí desde como las 2 de la tarde. Entonces ya fue cuando fuimos. Y esta chica es súper interesante su caso porque estaba completamente rígida, o sea, todo su cuerpo rígido. No, bueno, yo no la toqué, pero podía ver que su cuerpo temblaba de la fuerza que ella hacía de estar rígido, para empezar. Como cuando éramos bebés y se trababa. Estaba trabada, o sea, completamente trabada. Se tenía las manos así, los pies estaba ella en cuclillas. Le dio la y ella temblaba. Literalmente, ella temblaba, o sea, le dio la chiripiorca. Y tenía su movimiento estereotipado, ¿no? De que estaba haciendo movimientos y su cabello todo en la cara.
Sí, es que estaba así. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Imagínate una situación así, la chica no te responde, la chica está completamente rígida, la chica tiene movimiento estereotipado. Te dije que hubiera hecho. Necesitas, sí, ándale. Perdón. Entonces, tú necesitas saber cuál es el principal, qué es la situación que a la chica le está detonando esto. Fueron varios días seguidos de que a la chica le sucedía esto, y sucedía cuando ella terminaba sus clases. Ella estaba en el turno matutino, ella terminaba sus clases y sucedía este evento. ¿Tú qué piensas? Uf, no sé, a lo mejor que en casa no quería volver a casa porque está viviendo momentos probablemente problemas en casa y la escuela era su único escape. Se podría decir que podría ser su lugar seguro, ¿no? Aquí Sí. estoy segura. Entonces, si mi cuerpo entra en este estado, yo retraso el volver a casa o yo retraso el ver a ciertas personas. Sinceramente, no nos compete saber qué es lo que le detona la situación. No nos compete saber qué lo detona, pero sí nos compete el restablecer a la persona para que en este caso ella accediera a llamar a alguien, un familiar, porque no se puede hacer un traslado a hospital sin un familiar. Claro. Entonces, aquí la situación para nosotros era hacer que la chica accediera a darnos su información de contacto, mamá, tío, tía, quien sea que pudiera estar con ella. Y después, pues enlazarla a una asistencia, ¿no? De que no le estuviera sucediendo eso. La chica, o sea, para hablar incluso estaba trabada. Ella para hablar hablaba como de que sí o no lo sé, de la tensión que tenía y la fuerza que tenía. Entonces... Se puso muy emocionante. Sí, entonces el lenguaje es muy importante. El que tú llegues y tengas un tono de voz donde no estás juzgando a la persona, de que, ay, ya está actuando otra vez, o sea, ya van 3 días seguidos, como de que otra vez, como que si ya le dije lo que tiene que hacer. Entonces... ¿Y qué hiciste? En ese caso, ella tenía, o supongo que tenía, una pareja, una novia, pero fue bien interesante porque fue la única persona que ella accedió a dar información. Entonces, a ti lo que te importa es que la chica en este caso desocupe la escuela y se vaya con una persona segura. O en este caso, que sea trasladada a un hospital para que reciba medicamentos, porque en este caso ya era un trastorno. Y pues que se enlace después. Por ejemplo, ella mencionó en otro día diferente en que ella tenía atención psicológica y psiquiátrica, pero tenía varios días que no tomaba su medicamento. Disculpen. Ya me sacó de lo interesante. ¿Tomaba su medicamento la muchacha? No tomaba su medicamento durante varios días. Entonces, aquí la situación es, ¿qué vamos a hacer para que ella tome su medicamento? ¿Y qué vamos a hacer para que ella no esté en esa situación? Por ejemplo... ¿Y qué hicieron? Es que lo mantienen mucho en suspenso. Es que está bien interesante, o sea, te digo como todas las situaciones son interesantes. Ese día, ella accedió a obtener a una persona presente que era su pareja, pero es bien curioso porque cuando la persona llegó, ella ya estaba bien. O sea, ella ya estaba mejor. Ella ya hablaba más, estaba más relajada, okay. No tenía esa crisis, porque una crisis es una desorganización emocional. Okay. Una desorganización emocional. Tengo llanto, tengo una crisis de estrés, de ansiedad, aviento todo, o como ella, en la que está completamente tensa, tiene unos movimientos, no puede ni hablar de lo tensa que está, no puede moverse porque ella intentaba estirar las piernas y estaba completamente dura. Ok, entonces, bueno, a partir de ya esta experiencia que nos cuentas de cómo fue que se realizó todo esto, ¿cuáles son los pasos que la gente tiene que entender que son los pasos de la intervención? Pero todavía no termino, esa situación está larga y... ok. Es que fueron varios días, después la chica pues, la institución se dio cuenta de que la chica pues no era estudiante, no estaba inscrita ni nada,
Entonces ella tenía que inscribirse primero para seguir asistiendo y llevar un control más. Pero ese no fue el único día, ese fue el primer día. Después, al siguiente día, sucedió de nuevo con la chica. En este caso, como ya me conocía a mí, ella ya accedió a que pudiéramos tocarla, porque era un evento, había mucho ruido, era un evento como de concursos de canto en la escuela y de actuación y así, entonces había mucho ruido. Y era más o menos a la misma hora, 3 de la tarde, 3:30, entre 3 y 4 de la tarde. Y en ese caso, pues, cuando ya tienes un conocimiento de que es un lugar, la persona, esta no me va a ignorar o no me va a decir, ay, qué loca o algo. Entonces yo le dije que si podíamos ir a un salón para donde hubiera más silencio, pero ya no se podía mover, no se podía parar porque estaba completamente tensa. Y yo iba de acompañada con una chica que en ese momento estaba haciendo sus prácticas, entonces pues entre las dos hacíamos la intervención. A veces yo la dejaba a ella que iniciara o a veces ella me veía a mí o entre las dos. Entonces yo le pedí permiso, tienes que pedir permiso a la persona para tocarla en este caso, para ayudarla a levantarse y caminar al salón. Entre las dos, la verdad que fue bien difícil levantarla porque, o sea, estaba más delgadita que yo y más chaparrita. Y era una tensión tan grande, era una piedra, o sea, para moverla. Después, al día siguiente, volvió a suceder, pero yo ya no estaba. Creo que fue más temprano, o creo que, no sé, no estaba yo. Pero según ella dijo que ella había tomado sus medicamentos muchos y que ella se quería morir y no sé qué. Había tomado en este caso ansiolíticos y es donde aquí vemos una conducta parasuicida porque ella no estaba buscando morir. Ella estaba buscando ya sea atención, ya sea no ir a su casa. Ok. Ya era, como ya platicabas, era una forma de como llamar esa atención para que la cubriera la gente y como que ya había dicho, bueno, es que no es llamar la atención. Si me pongo la persona así, si me pongo así, van a venir las Blanca sí. a cuidarme y atenderme como todas las veces y ya. Sí. ¿No? En realidad, como te digo, no sé cuál era su objetivo porque no nos compete a nosotros, le compete más a la persona que va a hacer terapia breve, psicoterapia o psiquiatra, pero sí nos compete la seguridad de la persona. Claro. En este caso ella dijo que había tomado muchos ansiolíticos, más de 10 pastillas a la vez. Pero hay que observar, un ansiolítico te produce sueño. Si ella hubiera tomado más de 10 estaría dormida. Sí. Hubiera estado dormida, hubiera estado inconsciente y pues como una persona desmayada. Porque bueno, tú que también sabes acerca de estos psicofármacos, claro. Son unos relajantes musculares, un ansiolítico. Sí, para que te acabe la vida con psicofármacos son un montón. Es muy difícil que una persona que estaba muy chaparrita, pesaba yo creo unos 45, estaba delgadita, sí. Si hubiera tomado más de 10 pastillas y estuviera consciente diciendo es que me tomé más de 10 pastillas porque me quiero morir, es una situación que tú sabes que no es verdad. Ok. Bueno, pues creo que es una muy buena anécdota para que la gente la tenga en cuenta, ahí para que pues sepan cómo es que se hacen las intervenciones y que a lo mejor nada más no va a ser solo una intervención, sino van a ser intervenciones constantes. Sí, perdón. Y entonces el objetivo, por ejemplo, en esta chica, el objetivo de tomé 10 pastillas y estoy muriéndome. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es enlazarla con una familiar y un hospital, y es todo. Okay. Obtener su información, que es bien a ver el chisme y va. Obtener su información, de dame el teléfono, y es una intervención, como digo, de minutos o de horas. O sea, la persona no te lo va a querer dar a lo mejor a la primera. O no quiere esa persona, no quiere a su madre porque a lo mejor la mamá es el conflicto, no quiere a su papá porque a lo mejor lo va a regañar, su papá es el conflicto en casa o no sé. Entonces, el objetivo es enlazar a una persona para que la persona pueda resolver después su crisis. Perfecto. Y cómo, volviendo a la pregunta, ¿cuáles son los pasos que una persona, ya sea uno expertise en la materia de la psicología o cualquier persona allá afuera, la gente que nos está viendo y le interesa este tema, cuáles son los pasos que debe de realizarse correctamente para intervenir en una crisis? El primer paso es tu contacto.
ya llegué y mi contacto es hola, mi nombre es Blanca y me gustaría acompañarte en este momento. Porque las palabras que escoges también son muy importantes. Es no el, yo te voy a acompañar en este momento, mi nombre es Blanca y yo te voy a acompañar. Que se vea Sino con que mira, calidez, ¿no? se vea con calidez, con empatía. Mi nombre es Blanca, yo soy del área tal y me gustaría acompañarte en este momento tan difícil que estás pasando. Se me hace complicado poder llegar con esa calidez o con esa sencillez con la que tú dices Sí. en un momento tan eufórico que es una crisis, pero... Es que es crisis de la otra persona, no es crisis tuya. Pero en el momento que tú eres una persona en crisis, bueno, mi reacción siempre ha sido ir a apoyar. Ajá. Y como reacciono así, me gana a lo mejor un poco también la euforia a mí. Es imposible que no te contagies, la verdad. Es imposible que la persona no te contagie como esa inestabilidad emocional. Pero el saber manejar, no suprimir, el saber manejar tus emociones también es una habilidad por parte de los primeros auxilios psicológicos y también de terapia o de intervención en crisis. ¿Y cuál sería el paso 2? El paso 2 es identificar el problema. ¿Cuál es el problema aquí? Por ejemplo, el chico que se quería aventar, chico o chica que se quería aventar del puente. ¿Cuál es el problema aquí? Ok. El problema es que esta persona puede perder la vida. Ese es el problema principal. El problema principal no es que la persona falleció su madre y por eso se quiere suicidar. Ok, el identificar el problema. El problema es que ella en va... el momento, no el problema de la persona, sino el del No el momento. problema que la llevó a la crisis, sino el problema en este momento. Se puede El problema aventar es a un que carro, ahorita se puede aventar lastimar a un carro, alguien. se puede aventar del puente, se puede autolesionar. Perfecto. Ese es el problema inmediato. ¿Y el paso 2? ¿Queda 3? El 3, ¿cuáles son las posibles soluciones en esta situación? Ok, soluciones positivas y negativas, me imagino, ¿no? ¿Cuáles son las posibles situaciones dependiendo de la crisis? Porque no todas las personas tienen la misma crisis. Así es. La chica que yo te platiqué no tiene la misma crisis ni es la misma situación del que se quería aventar del puente. Entonces, ¿cuáles son las posibles soluciones de la chica que yo dije que se tomó 10 pastillas? ¿Cuál es la posible solución aquí? En ese caso, obviamente yo no me voy a esperar a que ella me diga cuál es la solución. Un primer auxilio psicológico, y si me estoy yendo muy largo, me dices. Tú puedes tomar una actitud directiva o una actitud más pasiva. Cuando una persona te dice, yo me tomé 10 pastillas y estoy desmayada, obviamente va a actuar como que está desmayada. Tú no puedes esperarte a que la persona te diga, a ver, ¿qué podemos hacer? A, B, C o D. Tú tienes que tomar ya ahí un poco más directivo. Más iniciativas. Más más directivo, porque no en todas las situaciones lo tomas tú. Okay. ¿Y cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es el de cuáles son las posibles soluciones. Okay. En el caso del chico que se quiere aventar del puente, una posible solución es hablar a una instancia que tenga contacto físico con él en ese momento. Yo estoy por teléfono, pero la persona necesita a alguien ahí. Necesita que alguien esté, necesita alguien presente. Necesita alguien ahí por que ejemplo, lo haga bajarse, por ejemplo, fue la del novia, puente. ¿no? El que le consiguió que la novia fuera allí. En otra situación, pues, fue trasladada al hospital y su mamá ¿Y fue el la que último aceptó a llegar al hospital. Y el último paso es bueno, son 5. Te mencioné el contacto psicológico, que es llegar y mira esto, bla, bla, bla. El 2, que es la dimensión del problema. ¿Cuál es el problema ahorita? ¿Cuáles son las posibles soluciones? ¿Cuál es la acción concreta? Es decir, que la persona se baje del puente o que la mamá vaya al hospital. Okay. Acción concreta. ¿Cuál es la que se decidió? Pues, y la última es un seguimiento. Pero el seguimiento no se lo doy yo, ¿no? Se lo das tú nada más de si la persona hizo lo acordado, porque los dos llegan a un acuerdo. Okay. Por ejemplo, el chico que se bajó del puente. Para la próxima, antes de salir de mi casa o antes de dar el primer paso al puente, yo voy a hablarle a Jorge. Es un acuerdo entre los dos. Muy bien. Entonces, un seguimiento es, ¿qué pasó? ¿Llevaste tu medicamento con la doctora para que te lo dé diario? ¿Cómo te fue? El seguimiento. ¿Fuiste con la de terapia breve? Y es todo. O sea, no es un seguimiento largo. Se puede hacer un seguimiento por semana durante un mes.
de si Se me estás hace muy asistiendo. interesante eso, el hecho de cómo le debemos dar el seguimiento a las primeras atenciones. Sí. Si quieres, seguimos comentando después del refill. Ah, sí, Y está ahorita bien. volvemos. Y estamos de vuelta, ya después de este pequeño refill, para platicar un poquito más de los primeros auxilios psicológicos. Ya casi por terminar, nada más que nos cuentes un poquito de cuáles son los tipos de crisis que pueden existir en un momento donde se tienen que aplicar los primeros auxilios. Los tipos de crisis en general son dos. Pueden ser de desarrollo, es decir, a lo largo de tu vida. Pasas de niñez a adolescencia, por ejemplo, los de niñez a adolescencia tienen crisis. Sí. La adolescencia es tomado como un periodo muy difícil de vida, pero Mucho en realidad tiempo de crisis. es una crisis de Grandísimo. desarrollo en que pasas de una etapa a otra. Ok. Dejé de ser estudiante y ahora tengo que buscar trabajo. Es una crisis de Otra desarrollo. crisis. Y las circunstanciales, que son las que te pueden pasar diario. Y ahora que estamos viviendo mucho esta etapa de crisis de identidad, ¿no? Que se bombardea de Pues sí. tantas ideas a las personas, desde Sí. los medios de comunicación, desde cómo manejar tu sexualidad, desde cómo ser quien eres, hasta el día de hoy, vaya, cómo están bombardeando constantemente tus crisis. Ajá, y a veces es una crisis tras crisis que no resuelves y deriva a un trastorno. Sí, de hecho, como comentábamos Brenda y yo, en el tema pasado de crisis, creo que una crisis o aprendes a salir de ella y sales más fuerte, o te estancas y creas Sí. problemas eternos para que te van a acompañar, ¿no? Una crisis es un momento de tu vida en donde tú decides si es para bien o para mal. Decides hacerte cargo de ella con atención, vaya, ya sea si tienes una enfermedad, te acaban de decir que tienes una enfermedad, o es una crisis en la que te dejas morir, o es una crisis en la que tú vas y dices, bueno, voy a ir con el doctor adecuado y adelante. O te quedas para lo negativo o te quedas para lo positivo. Es un punto de no retorno. Wow. No, pues yo ahorita tengo una crisis financiera, así que no sé para dónde le voy a dar. Bueno, pero eso es diferente, no es una psicológica, es una financiera. Ni para Ok. atrás ni para adelante. ¿Qué otro tipo de crisis podemos encontrar? Y la otra pues es esta circunstancial que te puede pasar, por ejemplo, ahorita. Ajá. Un Con accidente mi pareja, ¿no? con tu A lo pareja. mejor que mi pareja se molestó porque hice Ajá, un comentario sí. y yo entro a una crisis. Y entramos en una crisis psicológica, ya sea tú, yo o ambos. Estamos Exacto. armando algo, está haciendo mucho calor. Y de repente como que Y ya... es una crisis del momento, circunstancial. Ok. Es que pueden ser cosas sencillas, no necesariamente tiene que ser algo tan extremo como de que llega alguien y te dice falleció fulanito o fulanita. Claro. Puede ser algo muy simple que te cause crisis en el día. ¿Y qué les dirías a las personas que nos están escuchando ya casi por terminar en el hecho de cómo sobrellevar las crisis o cómo, no, más que nada este tema va anudado a cómo yo puedo ayudar en una crisis? Ujú. ¿Cómo, por ejemplo, tú que eres una expertise en la materia, cómo podemos ayudar a las personas en una crisis? ¿Qué nos dirías? En conclusión, a lo largo de la vida todos tenemos crisis, todos. Ya sea de el momento, una inundación, un temblor también es una crisis, como reacciono yo, me dio una crisis. Y cómo llevar el seguimiento de personas en generales, no necesitan ser un experto para llevar un acompañamiento psicológico de primeros auxilios psicológicos. Lo primero que podría hacer, o lo único que podría hacer una persona en general, es el acompañamiento. A veces no necesitas ni decir mucho o no decir nada para acompañar a una persona. Okay. Entonces no necesitan ser unos expertos en la materia, no necesitan ser psicólogos, psicoterapeutas o tener una carrera para ofrecer un acompañamiento. Pues ahí está, gente, ya lo escucharon de su viva voz. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber prestado tu tiempo y que nos contaras esa bonita historia de cómo es el desarrollo de una crisis y cómo reaccionar ante ella. Y recuerden que sus crisis y sus situaciones personales no les impiden acompañar en las crisis de otra persona o a otra persona. pues los dejo con esa bonita frase
Y yo de mi parte nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos visto y estamos de vuelta, gente. Nos vemos. Bye. Martes de café. Comenzamos.